Hola, me llamo Lorena Rodríguez Herrera y les voy a hablar sobre la historia del RCP o reanimación cardiopulmonar. Existen registros que en el año 3000 a.C. los guerreros samuráis practicaban durante las batallas lo que se conoce como Kwatsu o técnica de vida. Esta consistía en detener del pecho al paciente y dar unos golpes fuertes en la columna vertebral en la parte de la espalda y así realizar una reanimación cardiopulmonar. Después existió el método de la flagelación, el cual básicamente consistía en azotar a la víctima hasta obtener una respuesta. Otro de los métodos ejercidos también era el del calor. Este pretendía devolver el calor a la vida del cuerpo frío mediante la aplicación de cenizas en el abdomen, agua caliente o quema de excrementos secos de animales. Inclusive, yendo al año 600 a.C., en el Antiguo Testamento, se habla sobre la resucitación de un niño que había muerto mediante un milagro del profeta Eliseo. Para ello, Eliseo oró Yahvé y después puso su boca sobre la del pequeño, y cuando se retiró, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. El versículo dice: después subió y tendió sobre el niño, poniéndole su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos. Así se tendió sobre él, y cuando el cuerpo del niño entró en calor, volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Ahora hablaremos de Andrés Vesalio. Él fue el pionero en descubrir a mediados del siglo XVI la función de la vía aérea para realizar traqueotomía. Para ello, inducía pajitas en la tráquea de los perros para mantenerlos con vida y estudiar su anatomía. En el siglo XVIII, William Toshack escribió su experiencia sobre un minero que había sido intoxicado por los gases y que recobró vida tras hacerle respiración boca a boca. A partir de ese momento, los médicos parisinos empezaron a aconsejar a los médicos para realizar esta práctica sobre los ahogados. Aquí les dejo un documento que es un periódico de la noticia de cómo este minero recobró vida tras la respiración boca a boca. En 1500 después de Cristo se empleaba el método de Bellows. Este se utilizaba un fuelle de una chimenea para introducir aire a los pulmones. Existieron variaciones de este método presentes durante 300 años, y esta técnica fue reportada por el médico suizo Paracelso en sus trabajos sobre resucitación. En 1700 después de Cristo, en Europa se desarrolló el método de inversión, y este ya era conocido en Egipto desde 3500 a.C. Consistía básicamente en colgar a la víctima de los pies y al bajar el cuerpo se expulsaba el aire de los pulmones y al subirlo se producía la inspiración al eliminar la presión. En 1711 después de Cristo existió un método de fumigación holandesa. Este consistía en la insuflación de humo de tabaco a través del recto. Creían que estimulaba los intestinos con el calor del humo y este podía reanimar al paciente. Pero esta práctica se abandonó en el año de 1811. En 1773 después de Cristo existió el método del barril. Este consistía en poner un cuerpo sobre un barril y el movimiento del cuerpo hacia atrás sobre el barril causaba la compresión del tórax. Por lo tanto, la expiración y el movimiento hacia adelante liberaba la presión y provocaba la inspiración. En 1803 después de Cristo existió el método ruso. Este consistía en enterrar a la víctima en la nieve para provocar el retorno espontáneo de la circulación. Mientras tanto, en 1812 después de Cristo existió el método del trote del caballo, el cual consistía en colocar a la víctima boca abajo sobre la grupa del equino.
de tal manera que el movimiento oscilante provocaba la inspiración y la expiración del aire de los pulmones. En 1829 después de Cristo, exactamente en el primer tercio del siglo XIX, Leroy de Lotil llevó a cabo la primera maniobra mecánica para ventilar el torso del paciente con presiones regulares en tórax y abdomen. En 1871 se registra la primera compresión externa del tórax para producir ventilación y este fue escrito por John Howard. En 1880 se describe el primer intento de masaje cardíaco en humanos por parte de Niehens. Y bueno, el masaje cardíaco externo exitoso descrito lo llevó a cabo Boehm en Alemania y este fue hecho en gatos. Pero en 1880 Niehans realizó el primer intento de masaje cardíaco externo en humanos, pero el paciente falleció. Y en 1885 Koenig publicó 8 casos exitosos de reanimación en hombres mediante masaje cardíaco externo. En 1890 se da el descubrimiento de la epinefrina. Sin embargo, este se aplicó hasta el año 1906. En un inicio a pacientes con asistolía y en 1899 se descubre la desfibrilación. En 1898, Tuffier y Hallion publicaron el primer caso de masaje con tórax abierto en un hombre. Y en 1901, Igelsrud publicó el segundo caso de masaje cardíaco exitoso con tórax abierto. En 1911 después de Cristo, la técnica de Holger Nielsen era colocar a la víctima boca abajo con su cabeza a un lado con los brazos sobre la cabeza y se realizaba la presión en la espalda por lo que se comprimía el tórax. En 1960 después de Cristo, James Judd, William B. Cowenhoven y Joe Knickerbocker hicieron resurgir el masaje cardíaco cerrado al publicar un artículo bien documentado en el cual incluían 40 personas con rangos de edades entre 20 meses y 80 años, a los que se les realizaba masaje cardíaco cerrado y en los que obtuvieron tasas de supervivencia del 70 al 96% dependiendo de qué tipo de pacientes. Y bueno, llegando a la desfibrilación eléctrica, en 1775 se publicó un estudio experimental llevado a cabo con bacterias caseras y en este producían desfibrilaciones eléctricas. El veterinario y médico danés Peter Abildgaard publicó el efecto de un choque eléctrico y contrachoque en animales y en 1809 el científico Alan Burns en Glasgow sugirió el inflado de los pulmones y choque eléctrico en el tórax para realizar reanimaciones. Y en 1899, Prevost y Batelli estudiaron el efecto del choque eléctrico en corazones de mamíferos. Y en 1947, Claude Beck hizo la primera desfibrilación interna en corazones humanos en quirófano y en 1956 Sol et al. Hicieron la primera desfibrilación externa en humanos. Y bueno, hablando de Peter Safar, él fue el que desarrolló la ventilación boca a boca. Él tenía muy claro que la reanimación cardiopulmonar sería completamente inútil si no se conseguía formar estas técnicas a la mayor parte de la población. Encargó a Asmur Leadard, un juguetero noruego pionero en la creación de muñecos de plástico, que construyera un modelo de enseñanza. Leardal había salvado hace poco a su propio hijo de morir ahogado, abriéndole la vía aérea, por lo que se mostró especialmente receptivo ante el proyecto. El juguetero decidió que un muñeco femenino resultaría menos inquietante para los alumnos y pensó que la máscara de una joven sonriente que adornaba la casa de sus abuelos podría servirle como modelo. Y bueno,
En esta imagen se pueden apreciar todos los padres de la reanimación cardiopulmonar, como Jude, Zafar, Sol y Lerdal. En 1960, William Cowenhoven, James Jude y Guy Knickerbocker define el masaje cardíaco externo en el tórax combinándolo con una ventilación boca a boca con muy buenos resultados, y también el uso de desfibrilación externa cuando el paciente se encuentre en fibrilación ventricular. The International Liaison Committee on Resuscitations, por sus siglas ILCOR, fue fundado en 1992 con el fin de abrir un foro entre las principales organizaciones de resucitación mundiales, en las cuales están la AJA, la ERC, la HSFC, entre otras. Y bueno, su misión es identificar y revisar los conocimientos y evidenciarlas relevantes en reanimación cardiopulmonar y emergencias cardiovasculares para ofrecer consenso en recomendaciones de tratamiento mediante creaciones de guías internacionales. Y esto se realiza cada 5 años. Y bueno, esto fue la historia del RCP, y como conclusión tenemos que cada 5 años esto se irá modificando conforme vayan avanzando los estudios de este tema. Gracias.